Muy buenos días, queridas hermanas. Estamos considerando el estudio de la doctrina como una introducción al tema general de las doctrinas fundamentales de nuestra fe. En la primera parte del estudio de la doctrina vimos cuál es su necesidad e importancia. Y en resumen dijimos que la enseñanza, la verdad, la doctrina o la teología, usamos todos esos sinónimos, se trata del conocimiento de Dios mismo y que este conocimiento es vida. También recordamos que el propósito de Dios al salvarnos incluye que crezcamos en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Terminamos citando 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 4, como introducción a la segunda parte de nuestro estudio. Esta segunda parte se titula La provisión de la doctrina. Y quiere decir que Dios ha hecho provisión. Dios nos ha dado una doctrina, un cuerpo de verdad, una enseñanza. Dividiremos esta parte de nuestro estudio en tres incisos. El primero es la fuente de la doctrina bíblica. El segundo es la suficiencia de la doctrina bíblica. Y el tercero es el poder de la palabra. Entonces veamos el primer inciso. La fuente de la doctrina bíblica. La única fuente autorizada para la doctrina bíblica es la palabra escrita de Dios. Es la única que puede tener autoridad sobre la conciencia, que obliga a la conciencia cuando se trata, por ejemplo, de un mandamiento, o que puede dar certeza, seguridad y una esperanza segura de todas las cosas que pertenecen a nuestra salvación. Todo eso solamente puede fundamentarse y puede ser establecido por la palabra escrita de Dios. Alguna vez escuché de un creyente que se sentía bendecido porque en su iglesia no usaban la Biblia para predicar. ¿Qué caso tiene, decía él, que se nos predique de la Biblia si ya todos sabemos lo que dice? Cualquiera puede predicar de lo que ya está escrito, pero no cualquiera puede recibir nuevas revelaciones de Dios como los apóstoles y profetas en nuestra iglesia. Qué diferente fue lo que pensaron e hicieron los verdaderos apóstoles de Jesucristo, como Juan, Pedro, Pablo. Aunque ellos habían visto al Dios encarnado con sus propios ojos, o en el caso de Pablo, al Señor resucitado, recibieron la enseñanza de parte del Señor de escribir lo que habían recibido de Él. En la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, a partir del versículo 13, él dice así: Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como también nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Entendemos de esto que el Señor Jesús, al anunciarle que su muerte estaba próxima, también le encargó que escribiera sus cartas, que era la única manera en que sus oyentes, los que recibían su enseñanza, pudieran en todo momento tener memoria de esas cosas. Y continúa diciendo en el versículo 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que el apóstol Pedro consideraba la palabra escrita, la palabra profética, como algo más seguro que lo que él había visto y que lo que él había oído. También el apóstol Juan, en esa parte de su primera carta que ya hemos leído, en el capítulo 1, versículos 1 al 4, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído,
lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Así que ellos lo que vieron, lo que oyeron, lo que palparon, lo que contemplaron, eso testificaban, anunciaban, pero finalmente dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir que una bendición y gozo mayores al testimonio y anuncio aún de los testigos presenciales de la revelación pueden venir a nuestra vida por la posesión permanente de la palabra escrita a la que podemos recurrir en todo momento. También el apóstol Pablo dice ahí en Romanos capítulo 16 versículos 25 al 27, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Entiende que aquí Pablo está llamando profetas a los escritores del Nuevo Testamento, como él mismo lo era, junto con Juan, Pedro, Lucas y otros, porque está hablando del Evangelio, como ese misterio que se había mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que se ha manifestado ahora. Y según la misma carta de Romanos, ahí en el capítulo 3, versículos 21 al 26, fue en la cruz del Calvario cuando se manifestó la justicia de Dios, que dice el capítulo 1 de Romanos, versículo 16, que el Evangelio es la revelación de la justicia de Dios, pero ahora como un don que se otorga a los pecadores que creen en Cristo, la justicia de Dios que es por medio de la fe. Continúa diciendo que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, es decir, los gentiles o las naciones, para que obedezcan a la fe. Y es solamente a partir del Nuevo Testamento que existen estas escrituras donde se da a conocer de esta manera el Evangelio. Y esta palabra que se usa aquí para profetas, creo que Pablo también la usa en el mismo sentido en Efesios 2:20 y 3:5. Qué gran bendición que por el mandamiento del Dios eterno tengamos las escrituras, la palabra escrita de Dios. Dios conoce cuán errante y extraviada es nuestra mente y cuánto necesita nuestra fe de un ancla segura. Por eso el apóstol Pablo escribe a Timoteo, ahí en la segunda carta, el capítulo 4, versículos 1 al 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Este pasaje primero relaciona la palabra y la doctrina. Segundo, le dice a Timoteo que debe ser el contenido tanto de su ministerio público como personal. Predica, insta, redarguye, reprende, exhorta. Y finalmente Pablo dice que vendrá un tiempo, no dentro de la cultura o la civilización en general, sino dentro de la iglesia visible o profesante, que tendrá dos características. Una, que no sufrirán la sana doctrina, y otra, que apartarán de la verdad el oído.
En la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, a partir del versículo 3, había dicho: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Porque la sana doctrina nos dirige a una vida piadosa, una vida en el temor de Dios y en la santidad, y nos corrige cuando queremos apartarnos de ella. Y este tiempo entonces se caracterizará porque no sufrirán, dice, como si esto fuera una camisa de fuerza, algo opresivo que invade sus derechos, que son seguir sus propias concupiscencias. Y señala este versículo una dinámica, donde son las propias personas que quieren oír lo que les agrada, los que amontonan para sí maestros, que les consientan en sus malas inclinaciones y que no les hablen la verdad. Esa comezón de oír es el deseo de ya no estar escuchando esa doctrina opresiva que les estorba, que les incomoda. Y la otra característica dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La Biblia, la palabra escrita de Dios, es la verdad. Y se escribió por el mandamiento del Dios eterno, el que mandó su palabra para 1000 generaciones. Y Él es el Dios de verdad, sin ninguna iniquidad en Él. Y es el testimonio acerca de su Hijo, quien es la verdad, como dice Juan 14:6, el camino, la verdad y la vida, el único camino verdadero hacia la vida eterna. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Las Escrituras son la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Hemos oído de la esperanza que nos está guardada en los cielos por la palabra verdadera del Evangelio, y por él hemos oído y conocido la gracia de Dios en verdad. Y Dios nos ha traído esta palabra por medio de su Espíritu Santo, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, quien es el Espíritu de verdad, quien nos guía a toda la verdad, porque procede del Padre y da testimonio del Hijo. He citado aquí Romanos 16:26, Salmo 105:8, Deuteronomio 32:4, Juan 14:6, Primera de Juan 5:20, Efesios 1:13, Colosenses 1:5 y 6, Segunda de Pedro 1:21, Juan 15:26 y 16:13. Y les recomiendo, hermanas, que lean los capítulos 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan completos, donde Jesús llama al Espíritu Santo de manera repetida el Espíritu de verdad. Un dicho popular pero muy cierto dice: el que no conoce a Dios, a cualquier santo se le hinca. Cuando se aparta de la verdad del oído, es inevitable seguir las fábulas. Para terminar este inciso, cito Isaías 8, 19 y 20, que dice así: y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Habla de consultar otras fuentes que no son la palabra de Dios, su testimonio escrito, y la palabra susurran es muy sugestiva. Los profetas falsos usan trucos auditivos para engañar. En la Grecia antigua se les llamaba sibilas a las profetisas, a las adivinas, y la voz que usaban se llama sibilante. Era una voz susurrante, hipnótica. Encuentro un paralelo a esto en la manera en que hoy se presentan de manera muy atractiva engaños sutiles y destructivos del enemigo. Usando los medios electrónicos tan en boga, presentando imágenes que evocan tranquilidad, como el viento meciendo suavemente flores o frágiles espigas, junto a la superficie tranquila de un lago, del mar,
un mar azul profundo, con un fondo de música adormecedora y una voz aterciopelada, persuasiva. Y aún entre nosotros los creyentes, por un contraste que puede ser muy intencional, puede hacerse una asociación en nuestra mente de que nuestra Biblia, con sus tapas negras y llena de texto, sin ilustraciones, es árida y aburrida. Como algunos decían antes, si un libro no tiene monitos me aburre. Aún los medios útiles para presentar el mensaje pueden llegar a desplazar el mensaje. La fe viene por el oír la palabra de Dios, su mensaje. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Debemos volver constantemente a nuestras Biblias, a la palabra escrita de Dios. El segundo inciso de nuestro estudio es la suficiencia de la doctrina bíblica. Dios nos ha dejado una enseñanza en su palabra y esta enseñanza es suficiente para suplir toda necesidad. Allí en Hebreos 13, versículos 5 y 6 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y esto se refiere a nuestras necesidades físicas para el sustento y también a la protección de Dios para nosotros. Sin embargo, hablaremos en este punto más sobre lo que se refiere a nuestra salvación. Y allí en 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 al 17, dice así, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. A menudo pensamos de la salvación únicamente como aquel primer acto cuando creímos en Cristo y nacimos de nuevo. Pero Pablo no le escribe aquí a alguien que necesita ser salvo en ese sentido inicial, ni siquiera a un nuevo creyente. Es el pastor en Éfeso, una iglesia donde Pablo predicó y enseñó durante 3 años, y aunque parece ser joven y no tiene la experiencia de Pablo, no es un neófito, ni siquiera como anciano de la iglesia, pues tiene a su cargo a otros ancianos o pastores. Y a este Pablo le dice, las escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando fuimos salvos, éramos muy poco conscientes de nuestras necesidades, más allá de aquel sentido de culpa y condenación por nuestros pecados. Sabíamos muy poco de la completa corrupción de nuestra naturaleza, y menos de la completa provisión de Dios para suplir toda impotencia que esa condición nos impone. Pero Dios no ha hecho provisión para suplir nuestras necesidades conforme a la conciencia que tenemos de ellas, sino conforme a su propósito eterno para nosotros. Claro que nosotros en su momento debemos llegar a ser conscientes de nuestra necesidad y echar mano de la provisión de Dios, pero esa provisión está hecha ya conforme al propósito de Dios para nosotros. Y como vemos en Judas 24 y 25, este es un propósito glorioso. Dice allí, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. 2 cosas notamos aquí. Jesús nos presentará delante de su gloria, no solo con alegría, sino con gran alegría. Y nosotros estaremos delante de Él sin mancha, sin nada de qué avergonzarnos. Pablo sigue diciendo
Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El hombre de Dios se refiere aquí tanto al hombre como a la mujer. Y la palabra perfecto quiere decir adecuado con referencia a la aptitud para cierto uso. Y completamente preparado quiere decir que esa aptitud o capacidad está completa y terminada. La suficiencia de la enseñanza bíblica proviene de la acción conjunta del Dios Trino. Dios la inspiró en sus autores por medio del Espíritu Santo y es el testimonio del perfecto Salvador. Y esta acción del Dios Trino tiene un propósito glorioso. Hebreos 2, capítulo 10 dice: porque convenía aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Y en el capítulo 5 de Hebreos, versículos 8 y 9 dice: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Nuestra salvación es perfecta porque nuestro Salvador es perfecto. Efesios 4:8 en su parte final habla del Evangelio como el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y Colosenses traza cierto camino para apropiarnos de estas riquezas. Colosenses 1:12 dice que el Padre nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. En el capítulo 1, versículos 24 al 28 dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Como una semilla, como una posibilidad, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Luego en el capítulo 2, a partir del versículo 2b del capítulo 2 dice: hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y luego en los versículos 9 y 10 dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Vemos aquí que existe la necesidad del pleno entendimiento de estas verdades. Y regresando al pasaje de 2 Timoteo 3, 14 y 15, vemos que hay dos factores que deben estar presentes de manera constante en el proceso de alcanzar la plena provisión de Dios para nuestro perfeccionamiento en Cristo. Dice allí: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. El primer factor mencionado es la persistencia. Al mero principio del tema del estudio de la doctrina, vimos que es igual a enseñanza y que docto es el que ha aprendido porque se ha sometido a la enseñanza. Si persistimos en la enseñanza, nos persuadimos, llegamos a estar convencidos, alcanzamos certeza de la verdad, de la doctrina. Todo lo contrario de ser llevados de acá para allá por doctrinas diversas y extrañas. No seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. No creeremos hoy una cosa y mañana otra, como es común que ocurra. Y una vez persuadidos, hay que persistir en lo aprendido y en aquello de lo que nos persuadimos. No hay atajos en la vida cristiana. Debemos persistir, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante,
puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el segundo factor que se menciona es la fe. La salvación que es en Cristo Jesús es por la fe de principio a fin. Debemos creerle a Dios, no debemos guiarnos por opiniones, por emociones o por experiencias, sino por la palabra de Dios. Lo que Dios dice en su palabra es lo que debemos creer. Para cada área de nuestra naturaleza arruinada por el pecado, hay una respuesta en la obra de Cristo. Y más aún, Cristo es la cabeza de una nueva creación que incluye bendiciones de mucho mayor alcance que aquello que se perdió en Edén a causa del pecado. En este tema de la provisión de la doctrina, hemos visto primero la base de la doctrina bíblica y segundo, la suficiencia de la doctrina bíblica. El tercer punto es el poder de la palabra de Dios. La doctrina cristiana ha tenido un desarrollo histórico. Ante el surgimiento de las herejías, se han realizado concilios y se han formulado credos. Hay también una reflexión teológica constante. Y debemos agradecer a Dios por cada teólogo, cada comentarista bíblico, cada predicador o cada maestro fiel a Dios y a su palabra, que ha enriquecido a la iglesia en todas las épocas. Este proceso que va de la palabra de Dios de la Biblia hacia la doctrina es válido y necesario. Sin embargo, la misma Biblia enseña que un proceso en sentido inverso no solo es necesario, sino indispensable y hasta obligatorio. Tenemos un ejemplo en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en los versículos 10 al 12. Allí dice así: Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. No sabemos si las personas en la sinagoga de Berea conocían a Pablo, y cuáles eran sus credenciales como rabino judío. De lo que sí podemos estar seguros es de que Pablo hablaba con autoridad, tanto por su preparación en las Escrituras, como por la revelación del Señor y por el respaldo del Espíritu Santo. Pero se dice que recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Y por ese hecho la Biblia los califica como personas nobles. Todos nosotros deberíamos tener esa misma actitud. Las verdades bíblicas se han resumido en credos, se han organizado en doctrinas y teologías o sistemas teológicos. Pero a veces existe el peligro de que estos sistemas doctrinales o teológicos tengan la pretensión de imponerse sobre la misma verdad bíblica. La palabra de Dios es la autoridad suprema en cuanto a la fe y a la doctrina. Solo ella es infalible y solo ella tiene el poder para producir aquella fe que salva. Siempre debemos confrontar toda enseñanza que escuchamos o que leemos con las Escrituras. No hay teólogo ni comentarista, ni predicador ni maestro que no tenga errores. Solo la Biblia es infalible porque es la palabra de Dios. A cada una de estas cosas solo podemos asignarles valor en cuanto están de acuerdo con las Escrituras. Si son fieles y cuidadosos y fieles a la interpretación correcta de la Escritura, entonces podemos aceptar lo que dicen. Si no, debemos siempre inclinarnos por lo que la Escritura dice, si es que hay una contradicción entre ambos. Ahí en el Salmo 19, a partir del versículo 7, leemos así: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. También el Salmo 119, a partir del versículo 97, nos dice
cuánto puede hacer por nosotros la palabra de Dios, una comunión constante con ella. Dice así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y en el versículo 66 de este mismo Salmo 119 dice: enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Y esta palabra que se usa para buen sentido es una palabra que quiere decir desarrollar el gusto, como con la lengua, con el paladar se pueden distinguir los sabores. Así nosotros, por la palabra de Dios, por la continua comunión con ella, por estar siempre cerca de sus dichos, de sus palabras, podemos nosotros discernir cuando una doctrina, cuando un libro, cuando una enseñanza, podemos nosotros aceptarla, podemos discernirla y podemos tener el testimonio de Dios, de la verdad que está en su palabra. Prefiramos siempre la palabra de Dios para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Dios les bendiga, hermanas.